no es una meningitis, pacientes que están delicados. Si no se actúa bien, desafortunadamente se provoca. La estudio de líquido pleural, articular, líquido peritoneal. Eso es lo que nos serviría. Y empezamos con el hemocultivo, o cultivo de sangre. Es una técnica de laboratorio que se utiliza cuando el paciente está haciendo una infección donde hay bacterias o hongos circulantes en sangre. Ahí dice que el tiempo promedio es 3 a 5 días cuando está positivo. Pero cuando un paciente está negativo y no crece el primer día, ni el segundo día, ni el tercer día, se recomienda incubarlo por 6 o 7 días antes de reportarlo como negativo. ¿Se entiende, no? Lo que estoy diciendo. Si tienen alguna pregunta, levanten la manito, porque nos preguntamos de lo que está en la PPT y lo que hablamos en la clase. ¿Cuál es la importancia del hemocultivo? Y ahí está. Nos da un diagnóstico preciso de cuál es el agente causal y nos permite leer e interpretar el antibiograma. ¿Y qué cosa es el antibiograma? Es el procedimiento mediante el cual conocemos cuáles son los patrones de sensibilidad y o resistencia a antibióticos o antimicrobianos. ¿Qué dice en el recuadro? Igual de estándar. ¿Qué dice en el recuadro? ¿Hemocultivo qué cosa es? ¿Gol estándar de qué? De paciente con sepsis. Significa que después del hemocultivo, diosito. Para el diagnóstico de sepsis en pacientes. Es el gol estándar. Ya. Los hemos cultivos se clasifican dependiendo de la categoría. Según tipo de paciente, el hemocultivo puede ser para pediátricos, para niños, para adultos, para pacientes inmunocomprometidos o inmunosuprimidos y inmunocompetentes. Los hemos pueden ser según la toma de muestra, vía central, vía periférica. Por el tipo de microorganismos, los hemocultivos pueden ser bacterias aeróbicas, pueden ser bacterias anaeróbicas, pueden ser para micobacterias, pueden ser para levaduras, pueden ser para hongos. Y según la metodología tenemos hemos manuales, históricos, clásicos, microbiología heroica, ¿cómo lo tenemos nosotros automatizados? Vamos a ver cuál es la diferencia, cuál es mejor. ¿Cómo se repite? Hay un duende después que tiene la computadora. ¿A qué paciente le pedimos hemocultivo? Hay una pregunta en el examen que a un grupo va a venir y dice así como una canción. Mencione 4 indicaciones para hemocultivos. Entonces uno puede pensar indicaciones para hemocultivos. Ya, hay que tomarlo a esta hora, hay que tomarlo con aguja estéril, hay que ponerse guantes, lavarse las manos. No, a eso no se refiere. Cuando lean ustedes indicaciones para hemocultivos, ¿a qué pacientes le tomamos muestra para hemocultivo? Pacientes con celulitis, con abscesos o con también pueden ser con infección que pueda, que sea Extra vascular. No, porque sería en el organismo y se pueda realizar alteración. Ok. Vamos a ver a qué paciente se le hace hemocultivo. Vamos a hacer trabajar la neurona. Paciente con infección urinaria, ¿le haría hemocultivo? No. ¿Por qué? Porque la bacteria no entra en torrente sanguíneo, es localizada. Paciente con infección respiratoria alta, ¿le hago hemocultivo? Infección respiratoria alta, acá. ¿Le tomo muestra de sangre para hacer hemocultivo? No. Paciente con diarrea, ¿le hago hemocultivo? Depende. Nuestra primera opción es esa. Nuestra segunda opción es fiebre tifoidea de sangre. Y en tifoidea la tercera opción es LCR. Entonces, ¿a qué paciente le puede hacer hemocultivo en forma general? Paciente que hace fiebre o febril sin foco aparente. No tiene nada en vía respiratoria, no tiene nada en el sistema gastrointestinal, en vías urinarias, pero está haciendo fiebre. No sé de dónde viene la fiebre, le hacemos hemocultivo. Paciente inmunosuprimido que hace fiebre. Inmunosuprimido ya sea por VIH o por neoplasia, por tratamiento de neoplasia. Y está haciendo fiebre y le hacemos hemocultivo. Todo lactante menor de 3 meses que hace fiebre por encima de 39,5 grados centígrados,
le hacemos hemocutivo. Pacientes que no tienen problemas hematológicos, no tienen anemia, no tienen leucemia, sin embargo, tienen leucocitosis, son leucopénicos y hacen fiebre, le hacemos hemocutivo. Y eso está aquí. Paciente febril, pacientes que están hospitalizados, ya sea en una intrahospitalaria, ya sea en fiebre, puede ser una neumonía, una pielonefritis, lo que se fuere, le hacemos hemocutivo. Ya. O pacientes que están con un catéter venoso. ¿Ustedes saben qué tipo de pacientes le ponen catéter venoso? ¿Es un paciente ambulatorio o hospitalizado? Hospitalizado. ¿Y en qué área suelen estar los pacientes hospitalizados que usan catéter venoso? Áreas críticas. Coronarias, UCI, emergencias, shock trauma. Didi, No, es que yo estuve internada en medicina. ¿tú estuviste internada en medicina? ¿Te pusieron? Medicina interna. Medicina interna. ¿Cuánto tiempo estuviste hospitalizada? Un mes casi. Un mes. Casi. Casi un mes. ¿Te pusieron catéter? Sí. ¿Venoso central? Pero Acá. O acá. Una cosa es que te pongan vía no, con tu sí, alita y qué sé yo. No, Y otra cosa es sí, que te había inserten una acá cosa. un catéter venoso porque no, ya no tienes venas, te masacraron las venas, no hay dónde darte cosas. Casi. Casi. Ok. Después conversamos, me cuentas. Mi interno no se rindió. ¿Qué? ¿Tu interno qué? Es que les daban cada caso a los internos del lugar. Entonces eran los internos los que hacían ese tipo de cosas. Pero no encontraban. ¿Tienes indicación dónde has estado hospitalizada? En Apurímac, en el centro. No ¿De recuerdo. MINSA? ¿O de salud? Es Minsa. MINSA. Sí, sí. Ok. ¿Y por qué te estuviste hospitalizado un mes? Intoxicación. Lo que se habla en microbiología, ¿qué es microbiología? Intoxicación. ¿Alimenticia? Ya, más o menos, ya, supongamos. Ya. ¿Qué les importa? ¿Qué les importa? Ya, ok. Hay pacientes que están postrados en áreas críticas y ya no tienen venas. Y hay que darle tratamiento endovenoso. Pacientes adultos mayores y le insertan un catéter venoso central. Y hacen fiebre. Inmediatamente se retira el catéter, se toma muestra de sangre del paciente para hacer hemocutivo y a la punta de ese catéter se le corta y se manda al laboratorio para estudio. Punta de catéter y sangre del paciente. Ok, ¿Y ya no se vuelve a colocar el capítulo? otro catéter. Otro, se recambia. Los catéteres no es que yo lo pongo y me voy y regreso después de mis 7 días de vacaciones. 8 días máximo debe estar un catéter en mi salta. Más de eso, hay infección. Digo que se repite. No, profe, la parte de arriba está secada, está como malograda, tiene que ser para abajo. Ok. Ese de siempre regresa, no sé, como si Hay un hubiera duende, sí, tío. creo que está secado. Ahí están los materiales. Levanten la mano quienes saben tomar muestra de sangre o han tomado muestra de sangre o tienen idea de cómo se toma la muestra de sangre. Uno nomás. Los demás no han tomado, no han masacrado a nadie todavía. Consejo, de paso. En vacaciones, en vez de que estén gateando y fastidiando sus casas, sus papás, su mamá, hay unos cursos muy buenos de inyectables en la Cruz Roja, por ejemplo. No tengo nada que ver con la Cruz Roja. ¿Dónde queda la Cruz Roja? En Surco, aquí cerca nomás, al costado de la Leche. Y un solo carro. Vayan en verano. En abril van a venir, me van a buscar y me dicen, profe, lo máximo. Gracias. Porque ya se tupieron masacrar. Por pacientes. Acá están los materiales, no los voy a leer, los revisan. Y olvidé su presentación. Ya. Y aquí tenemos los frascos para ejecutivos. ¿En dónde se coloca la sangre? En unos frascos que tienen medios ejecutivos. A estos medios yo le llamo la gordita Inca Kola. ¿Cuál? La gordita Inca Kola. ¿Se acuerdan? ¿Han visto? Todavía hay en algunos chifas. Sí. La gordita Inca Kola. Yo siempre todo lo relaciono con comida. Ya. La gordita Inca Kola. ¿Qué cosa tiene la gordita Inca Kola? Medio ejecutivo. ¿Cómo son esos medios ejecutivos? Enriquecidos. Ejemplo, caldo peptonado, caldo VHI. ¿De dónde sale VIH? VHI. ¿Qué cosa es? Cerebro, corazón, infusión. Infusión, cerebro, corazón. Caldo Colombia.
¿Qué lleva? Anticoagulante. ¿Y por qué lleva anticoagulante? Porque vamos a meter sangre total. Lo que no queremos es que se coagule la sangre en el medio para que las bacterias estén ahí felices y contentas, nadando de espalda, de pecho, mariposa, para que cuando yo vaya a hacer el análisis pueda recuperar la bacteria. Recuerden que su entorno de la bacteria es todo malo. ¿Cuál es la muestra? Sangre total. ¿Qué hay en la sangre? Leucocitos, malo para la bacteria. ¿Qué más hay? Proteína de complemento, malo para las bacterias. Anticuerpo, malo para las bacterias. Y si está tomando antibiótico, malo para las bacterias. Entonces, ¿qué hay en la sangre? Bacterias heridas, chancadas. Yo lo que quiero es una bacteria power que me crezca para poderlo identificar. Entonces le doy las condiciones y nutrientes necesarios para que la bacteria pueda crecer. Ya. Estas botellas son más fashion, ¿no? Ya no es una botella de Coca-Cola. Tiene varios colores. ¿Por qué? Porque va de acuerdo al scrap, a la mandila, a la bata, Son para diferentes bacterias. para diferentes bacterias o poblaciones. Hay frascos para pediátricos, dijimos, frascos para adultos, hay frascos para aerobios, frascos para anaerobios, etc. Y hay otra cosa, tiene código de barra, ¿no? La botellas de Coca-Cola, pobrecita, no tiene código de barra. Vamos a ver en qué consiste el ejecutivo fase preanalítica. ¿Dónde empezaba la fase preanalítica de cualquier análisis? Pregunta de examen. ¿Por qué empieza la fase pre? Con un diagnóstico positivo. No. Eso es el proceso de diagnóstico, empieza con un diagnóstico clínico presuntivo, pero la fase preanalítica, ¿con qué empieza? Cuando el médico da la Correcto. la orden de Cuando se realizar. genera la orden de análisis, muy bien. Se toma la muestra llega al laboratorio, acabó la fase preanalítica. ¿Dónde empieza la fase analítica? Cuando se analiza la muestra. Cuando se recepciona la muestra en el laboratorio y empieza el diagnóstico presuntivo y confirmatorio. Sale el resultado, acabó la fase analítica. ¿Dónde empieza la fase posanalítica? Cuando le llega al médico. Cuando le llega al médico, ¿y qué hace? Brinda tratamiento. Le interpreta y da tratamiento. Y establece su concordancia clínica. Sí, ahí sí veo. ¿Qué significa que el médico haga concordancia clínica o correlación clínica? Pregunto, es una pregunta bien difícil, ¿eh? Tiene ojo de gato, pelo de gato, oreja de gato, cola de gato y dice miau. ¿Qué es? ¿Gato o perro? Perro. ¿Qué es? Gato. Un paciente postrado, tiene fiebre, le toma la muestra de sangre, le hace un hemocultivo y sale positivo. ¿Tiene o no tiene una sepsis, una bacteria? Debería. Pero supongamos que el hemo le sale negativo. ¿Qué prima? ¿El resultado del hemo o el criterio del médico? No, el resultado. El hemocultivo. El hemocultivo, equipo de octava generación, lo máximo. Canta, lava, baila, todo el equipo lo máximo. ¿Qué prima? ¿El resultado del médico o el equipo? ¿O el resultado? ¿O el criterio del médico? Pero no se supone, usted dijo que si salía negativo teníamos que esperar a que incube para recién tener un... Claro, pero a los 6 días te esperas Sí, que salga que negativo. Pero yo te digo, esperaron los 6 días y salió negativo. Y tú ves al paciente y es un gato. ¿Qué haces? ¿A quién le haces caso? Porque el médico apostó por una bacteriemia y el resultado le salió negativo. ¿Qué prima ahí? El hemocultivo. El hemocultivo, ¿no? No, no. El criterio clínico del médico. Y el médico dirá, ¿le tomamos muestra o no le tomamos muestra? Dirá, ¿lo hace en otro laboratorio o no lo hace en otro laboratorio? O se empieza a revisar la historia clínica, de repente hay algo que se le escapó y el paciente de repente está tomando antibiótico por otra cosa y enmascara el crecimiento de la bacteria. Ya. Entonces, ahí empieza la fase, esa es la fase post-analítica. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama eso? Lo del gato. Correlación clínica o concordancia clínica entre el resultado y el criterio del médico. Ya está, ¿no? La fase preanalítica, genera una orden de análisis, vamos a ver la toma de muestra. Acá, vamos a hacer trabajar la neurona. Escúcheme la pregunta. ¿Cuál será el mejor momento para tomar una muestra de sangre para un hemocultivo? ¿Antes o después del chicharrón? Antes del chicharrón. ¿Alguien dice después del chicharrón y del tamal? ¿Alguien? No, no es antes del chicharrón.
¿Después? ¿Cuándo? ¿Después? Tampoco es después. En realidad, en el examen de sangre, creo que no importa si han comido o no han comido. O sea, ¿Para todos los análisis de sangre o está hablando del hemo? no, para el examen de hemograma. Hemograma, sí se indica que sea en ayunas. Sí. Para pruebas bioquímicas y hormonales se indica que sea en ayunas. Para hemocultivo no interesa que sea en ayunas o después del chicharrón. Pero es en cualquier momento o hay un momento especial crítico que hay que tomar la muestra. ¿Qué quiero hacer con el hemocultivo? ¿Qué quiero recuperar? Analizarlo. ¿Para recuperar qué? La bacteria. Bacterias. ¿En qué momento del día del paciente hay mayor cantidad de bacterias? ¿En la noche? ¿Por qué? Por las temperaturas. Porque está durmiendo y la bacteria dice, que viva la fuerza. No es por eso. ¿En qué momento del día o la noche el paciente tiene mayor cantidad de bacterias? Porque yo lo que quiero es recuperarlo. Yo me tengo que asegurar que cuando yo tome la muestra, me crezca pavo esa bacteria. Cuando el sistema ¿En la noche por qué? Salen las bacterias. Porque De acuerdo. el sistema descansa, o sea, como que en la noche nuestro sistema. Las bacterias aprovechan que la noche el sistema inmunitario descansa, entonces dicen, ya, vamos todos a la juerga. No. ¿En qué momento el paciente va a presentar mayor cantidad de bacterias? ¿Cómo sabes tú? ¿En qué momento tiene mayor cantidad de bacterias? Presentan más sintomatología. ¿Qué sintomatología? ¿Qué síntomas? Puede ser fiebre. Fiebre. ¿En qué momento hay más bacterias? Cuando el paciente hace fiebre. ¿Tiene algo que ver con chicharrón? No tiene nada que ver con chicharrón. Al inicio del pico febril. Entonces, ok, ya sabemos el momento. Recuerden bien, porque estamos hablando de indicaciones preanalíticas para hemocultivo. Van a venir 37 preguntas en el parcial. Solo de esto. Ya. Inicio pico febril. Es así, porque somos malos. 2. ¿Cuántas muestras se toman para hemocultivo? 3, dijimos, ¿no? Dijimos con 15 minutos de intervalo en brazo distinto. Muestra hemo 1, hemo 2 a los 15 minutos, hemo 3 a los otros 15 minutos. ¿Cuánta muestra? Sabía yo. Sí, es un clásico. En antes que les pregunté, ¿cuántas muestras? Me dijeron 3. Ahora estoy preguntando, ¿cuánta muestra? ¿1 litro? ¿2 litros? No, Un poquito. Un dedo. Medio dedo. Así bien profesional, bien académico. Un dedo y medio, profe, depende de los dedos. ¿Echado o parado? No, echado. 10 ml a 20 ml. Para el desayuno, para hacer la sangrecita. Dices tú, para que te quede para hacer la sangrecita. Yo le voy a decir cuánta muestra. Adulto, de 5 a 10 mililitros. Niños, de 3 a 5 mililitros. Lactante, de 1 a 3 mililitros. ¿De acuerdo? Ya. De 1 a 3, ¿no? Niños era de 3 a 5. Y lactante de 1 a 3. ¿Saben dónde se toma? Haciendo un paréntesis. ¿Dónde se toma la muestra en un lactante? ¿En qué parte del pie? ¿Estás bien? ¿Estás cerca? En el dedo gordo, dice, porque es más gordo, ahí no hay pierde. En el talón. ¿Cuál es tu apellido? Rodríguez. ¿Cuál es tu apellido? Álvarez. Ese es para mi chip, mi hijo. No, contestan bien. En el talón. Bacán. Seguimos. ¿Cuántas muestras? Creo que eso es todo. ¿Esos son qué cosas? Factores a tener en cuenta. No les voy a decir cómo se toma la muestra, está la técnica, lo leen, ven su video, está un modelo de orden, análisis, lavado de manos. Recuerden que van a trabajar con sangre. Y en la sangre no solamente puede haber bacterias, ¿qué más puede haber? Que eso es un problema. ¿Cómo qué? ¿Qué más? Hepatitis. Lavado de manos. ¿Y cómo se lava uno la mano? ¿Antes o después? Antes y después. Perfecto. Antes y ¿qué le puedo decir? Solamente un momento durante el día se lavan las manos. Por si acaso al quitarse los guantes, por más que has utilizado guantes, hay que lavar.
sus manos. ¿Ok? No porque el guante me protegió, me queda así. Ya, ahí está, ¿no? Inicio del pico febril, empiezan los escalofríos, inicia la fiebre y hay, ¿cuántas bacterias hay? Los más altos valores y niveles de bacterias. Está la técnica, y ahí están las indicaciones que les he dado, lo chequean, para tomar muestras del retrospectivo, para tomar muestras de un paciente que está con catéter venoso, y ahí está. Y entramos a la fase analítica, dijimos que viene aislamiento de esa muestra, hacemos aislamiento, identificación y el antiviral para determinar los patrones de sensibilidad y o resistencia a antimicrobianos. Eso es el antiviral. ¿A qué antibiótico es sensible o resistente esa bacteria? Este algoritmo, este programa está bien chévere. Funciona para el monocultivo y funciona para la gran mayoría de cultivos de gran positivos y gran negativos a partir de cualquier muestra. Para el hemograma, para el monocultivo. Tenemos un frasco con medio de cultivo, colocamos la muestra del paciente. ¿Por qué está en el mechero? Porque debemos mantener la esterilidad. En mi hospital, en el HMC, la gente que subía a tomar muestras para el monocultivo llevaban su mechero de alcohol y lo ponían en la cabecera de la cama o en el velador de la cama. Y ahí tomaban la muestra del paciente, inmediatamente se acercaba el mechero y ahí nomás traspasaban la sangre de la jeringa en el frasco en medio para el monocultivo, cerca del mechero. Se lleva a incubar a 35 grados por 24 horas y se ve. Si está negativo, se reincuba hasta que se hace positivo, o si sale negativo a los 6 días, se reporta como negativo. Si sale positivo, se le hace coloración, se hace su cultivo para ver pruebas bioquímicas, su antibiograma y se reporta. Ese algoritmo está bien chévere. Y ahí está el procedimiento. La boleta de Coca-Cola y los hemocultivos automatizados modernos. Ahorita les voy a decir cuál es la diferencia. Creció. Supongamos que ya vimos que hay crecimiento, sembramos en medio de aislamiento como sangre, macón, que crecen las colonias. Le hacemos su bioquímica y le hacemos la sensibilidad. Y luego explicar qué consiste la sensibilidad. Miren la leo. La sensibilidad consiste en sembrar en este medio, que es crema, el mejor color, crema. Hincha que equipo eres. Hincha que equipo. Y uno, no es hincha de fútbol. Tú eres lo más inteligente. ¿Tú? ¿De dónde? De acá, de Perú. De Dorich. Ya. Entonces, ¿qué? Es un medio que se llama Müller-Hinton. Sembramos la bacteria en 3 sentidos, bien pegadito. Vertical, horizontal, diagonal. ¿Qué cosa es lo que estoy buscando? No dejar un espacio sin que crezca la bacteria. ¿De acuerdo? Y coloco estos papeles filtros. Estos papeles filtros están embebidos en antibióticos a determinada concentración. Inmediatamente comienzo a colocar los mismos antibióticos. Y la placa lo llevo al estufa, a incubar, 35 grados por 24 horas. Al día siguiente saco las placas, paciente 1, paciente 2. Pregunto, ¿qué paciente tiene mejor pronóstico? ¿El 1 o el 2? Levanten la mano los que dicen 1, levanten la mano los que dicen 2, pero ya saben que votan este semestre, o si no, votan el próximo semestre. Paciente 1. Levanten la mano quienes dicen que el paciente 1 tiene mejor pronóstico. ¿Ver? ¿Nadie? Ah, tú, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tú, 8, 9. Levanten la mano los que dicen paciente 2 tiene mejor pronóstico. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Yo les voy a decir qué pasa. Cuando ustedes siembran, la bacteria crece. Pero si encuentra un antibiótico que ejerce una acción bactericida sobre la bacteria, no va a crecer. ¿Qué se va a formar? Estos halos de inhibición de crecimiento. ¿Y estos halos qué significa? ¿Por qué no hay bacterias ahí? ¿El antibiótico es malo o bueno para la bacteria? Es bueno. ¿Para la bacteria? No, Es malo para la bacteria, bueno para el paciente. Entonces, cuando ven así halos de inhibición de crecimiento grandes, porque el antibiótico funciona. Entonces la bacteria es sensible o resistente al antibiótico. Sensible. Y en este caso, donde no hay halos de inhibición, ¿es sensible o resistente a la bacteria? Resistente. ¿Qué paciente tiene mejor pronóstico? ¿El 1 o el 2? El 1.
hacerlo uno y hacer dos. En Arabia, de repente, que se escribe al revés, en Japón. Seguimos. Ya, ¿cómo disminuir la contaminación? Saben que la muestra de sangre fácilmente se contamina con la microflora de la piel. Y ahí está el equipo, ¿no? Este es el equipo automatizado. Cuando van a botellitos fashion, si se fijan, este equipo tiene dos paneles. Un panel 1 y un panel 2. Los paneles están compuestos por racks, 6 racks. Y cada rack tiene celdas individuales. Y en cada celda va una botella de un paciente, con su muestra de sangre. Lo cierra. Inmediatamente que se cierra, hay una agitación interna en automático. Así, agita todo el día, 24 horas. Esa agitación que va a producir oxigenación, aeración, y eso que va a favorecer el crecimiento de la bacteria. Entonces la bacteria, en vez de crecer en 24 horas, va a crecer en 4 o 6 horas. ¿Y cómo sé yo? Porque el equipo detecta ese crecimiento y me manda una señal visual, una alerta visual o una auditiva, y me dice, oye pato, la botella que está en la celda 1 está positivo, saca. Yo saco, inmediatamente me pongo a trabajar. Le hago aislamiento e identificación. Lo que no pasa con la bolita en Coca-Cola. ¿Qué se hace con la bolita en Coca-Cola? Que es manual. Pongo la muestra, yo pongo en la estufa en todo. Al día siguiente saco la botellita, la miro, si está transparente, está turbia, parece media turbia, con una aguja saco un poco de muestra, le hago gran cultivo, lo veo, está negativo, vuelvo a guardar la bolita en Coca-Cola. Al día siguiente vuelvo a sacar la bolita en Coca-Cola. Y así me la paso hasta que sea positivo, hasta que se cumplan los 7 días. ¿Cuál es el problema? Dos problemas. Cada vez que yo meta la aguja, ¿qué puede pasar? Puedo contaminar y al tercer día me crece una bacteria que no tiene el paciente, sino la que yo metí. Malazo. ¿Y cuál es el otro problema? ¿Qué pasa cuando trabajo con una aguja? ¿Qué me puede pasar? Me puedo pinchar. Y en la sangre no solamente va a estar la bacteria, ¿qué puede estar? El VIH o un malazo, peor todavía. Entonces, este equipo no solamente me permite hacer lecturas más temprano, sino me permite manejar mejor la bioseguridad y evitar contaminar la muestra. Pero entonces ahora viene la pregunta, profe, yo sé que la tienen en la cabeza, yo la busco. Profe, ¿y qué? ¿Cómo el equipo sabe si está positivo o negativo? ¿No hay un duende ahí metido? Pregunta. Estos son, ¿por qué? No sé si son partículas, por eso botella. Ya, pero ¿qué pasa con la botellita? ¿Qué diferencia hay? Ya tiene sus códigos que los diferencian. No, pero el código es para reconocer el paciente, pero no te dice si es positivo o negativo. Ese código inclusive te evita para los flojos, ¿no? Tú pones, antes de meter la botellita en la estufa, le pasas el lector de código de barras y te sale el nombre del paciente. Ya no tienes que estar digitando. Pero eso no es lo que te dice. ¿Cómo? ¿Qué diferencia ven en esos dos tubos? Dos flacos. ¿Alguna diferencia o todo está igual? La base. La base, ¿qué tiene la base? Diferente color. ¿Por qué será? Positivo o negativo. Sí, está positivo o negativo. Te voy a decir por qué. Cuando una bacteria consume carbohidratos, ¿qué produce? Ácidos. Y cuando hay ácidos, ¿qué pasa con el pH del medio? Se acidifica. Y los medios tienen un indicador de pH que cambia de color. Entonces, en este está negativo. No hay bacterias. Puede ser metido un virus, sí, pero no va a crecer, no hay cambio de color. Negativo, negativo. Aquí, sí hay cambio de color. Entonces, la bacteria consume el carbohidrato y el indicador vira amarillo y en algunos casos vira hasta naranja, hasta color mostaza. Y eso lo detecta el equipo. El equipo tiene un láser que anda patrullando todos los fondos de las celdas, todos los fondos de la botella. Cuando detecta cambio de color, ¡pum!, salta la alerta. ¿De acuerdo? El cambio de color indica que Positivo. el pH está más alto. El cambio de color indica que ha habido un cambio de pH. Y el cambio de pH te indica que ha habido crecimiento por formación de ácidos. Y la formación de ácidos es un indicador de crecimiento bacteriano. Yendo de atrás para adelante. ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió? Entonces ahí está, ¿no? Reduce el riesgo de punciones, disminuye el tiempo de incubación, mejora los tiempos, inclusive algunos manejan un software epidemiológico para hacer trabajo de investigación. ¿Cuál es la única desventaja? Como toda la vida nada es perfecto. ¿Cuál es? Encarece el proceso. Más o menos.
Todos los hospitales grandes de MISE, Salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, clínicas grandes, laboratorios grandes tienen estos equipos. Pero encarece para gente de escasos recursos. Ya, ok, seguimos. También hay paneles apoyadas en técnicas moleculares para identificar el agente causal. Es mucho más rápido, no hay que esperar 3 a 5 días, pero tiene una limitación. ¿Cuál será la limitación de estos paneles? No, eso es una ventaja, porque estos paneles en hora y media estás corriendo 2 horas y ya tienes los resultados. ¿Qué bacteria es? Pero ¿cuál es la limitación de esto? ¿Qué información te da? ¿Qué necesitas tú como médico para poder curar a la paciente? ¿Qué bacteria? Nada más que bacteria. El antibiograma. Y eso no te da el antibiograma. Es una limitación. Ya. Y está la fase posanalítica. No. Ya. Entonces, la fase posanalítica, reporte del resultado, llega el resultado, empieza cuando el resultado llega al médico tratante, el médico tratante lee, interpreta, hace la correlación clínica, indica el tratamiento. Se acabó la fase posanalítica. ¿Qué significa correlación clínica o concordancia clínica? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ok. Exacto. El médico evalúa si el resultado está de acuerdo a lo que él sospecha, si no, seguimos siempre su criterio clínico. Lo manda a repetir, lo manda a hacer en otro lado o trabaja con el resultado del laboratorio. Pregunta con respecto al emo. Ya. LCR. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿1:40? Sí, ajá. Ya. Pero para que empezamos. Sí, media hora por lo menos. Ya. Bien, en este caso, el paciente llega a la emergencia con fotofobia, rigidez en nuca, fiebre, petequias. ¿Qué puede ser? Meningitis. Entonces el médico que está en la guardia es un capo, un tigre de la científica, y dice, el paciente está haciendo una meningitis. ¿Puede ser bacteriana? Sí. ¿Puede ser por hongos? Criptococcus, ¿no? ¿Puede ser por virus? ¿Puede ser por algún protozoario? Sí. Negligeria, por ejemplo. Plantamonia. Entonces el médico dice, mira, a este pata yo le tengo que dar tratamiento empírico, porque uno puede esperar 5 días pues se me muere. Entonces le voy a dar tratamiento, pero es como uno dice, ya, pero puede ser por cualquiera de las 4 cosas, como disparar al suelo y esperar que le caiga al pato y que el pato caiga. Es un poco complicado, ¿verdad? Pero hay pruebas que en 1 hora y media te dice a qué grupo microbiano puede pertenecer. Y en 1 hora y media te permite afinar la puntería. No te va a decir qué bacteria, pero te va a decir si es bacteriano o viral. ¿Es lo mismo manejar una infección bacteriana que una infección viral? No, ¿qué le das a una infección bacteriana? ¿Y ahí qué le das a una infección viral? El agua bendita. Y tomar. Ya, entonces vamos a ver que el estudio del LCR no solamente se maneja para pacientes que están haciendo infecciones, sino para que pueden tener neoplasias o pueden tener problemas neurológicos. Vamos a ver algunas características generales. ¿Cómo se llama el procedimiento que toman para la toma de muestra de LCR? ¿Dónde se toma? ¿Entre qué vértebras? ¿El 3 y el 5? ¿En qué momento? ¿Antes o después del chicharrón? No me interesa, porque siempre está haciendo fiebre. ¿Cuántas muestras? ¿Cuántas muestras? 3 muestras. En el caso del EMO era para aumentar la sensibilidad de la prueba, ¿no es cierto? Dijimos que en EMO de repente no salía primero en la primera, salía positivo en la segunda, en la tercera. En este caso también para lo mismo. Cada tubito va a tener un uso distinto. ¿Cuántas muestras por tubo? 1 mililitro. Ya. Muy bien. Entonces ya hemos visto cuántas muestras y en qué momento se toma la muestra.
¿Cómo se toma la muestra? El tubo número 1 es para hacer estudios bioquímicos inmunológicos. ¿Qué significa? ¿Qué prueba bioquímica le vamos a hacer? Dosaje de glucosa, dosaje de proteínas. Y podemos hacer pruebas de ELISA si pensamos en un virus, etc. Tubo número 2 es para hacer estudios de celularidad. Vamos a contar cuántos leucocitos y diferenciar cuántos monos o polimorfos hay. Y el tubo número 3 es para microbiología, coloraciones y cultivo. En este cuadrito, presten atención, está el grupo etario con los microorganismos más frecuentes causantes de meningitis. Por ejemplo, lactantes y niños. Los principales agentes causales de meningitis en lactantes y niños son Staphylococcus pneumoniae, Neisseria meningitis y Haemophilus influenza. Y presten atención a ver. Miren. Sí. Estudio físico del LCR. ¿Qué característica tiene un LCR de una persona sana, normal? Cristal de roca, cristalino. Podemos encontrar un LCR purulento y eso generalmente está asociado a infección bacteriana o fúngica. Puede ser xantocrómico con restos de hemoglobina, de Matías. Y tenemos hemorrágico, hemático, cuando la punción lumbar, ¿qué? Lo más acá, a mordisco le han sacado el LCR. Infeccioso, purulento. Si yo tengo un LCR así, yo espero encontrar bacterias. ¿Qué cosa es purulento? ¿Qué es pus? ¿Qué es la pus? ¿Qué es pus? Cuando estás de infección, ¿qué vas a encontrar en la pus? Leucocitos, una reacción inflamatoria, polimorfos nucleares, si es bacteriano. Tú vas a encontrar bacterias. Entonces, si es purulento, es un LCR esperado en meningitis infecciosa, infección bacteriana. Y ahí tenemos la tubo número 3. ¿Qué coloraciones se hacen? Grandes, ¿saben? Naranja de reina no se usa en el país porque se necesita en el cuerpo de fluorescencia. Cinta china, ¿para qué se usaba? ¿Qué hongo? ¿Cuál? Tiene cápsula. Cryptococcus neoformes. Sin Nielsen, ¿para qué se usa? Tuberculosis, para indicar incubación de tuberculosis. Wilson es una coloración bien sencilla. Pones la lámina, fijas la lámina al calor, pones un par de gotas de azul metileno, 3 minutos, lavas, seca tu pelo. No te dice si el gramo de azul negativo. ¿Qué te dice? Si son pocos o así. Y si hay. Este algoritmo es para microbiología. ¿Qué cosa es lo que dice? ¿Con qué tipo de muestras se trabaja en micro? Dijimos tubo número 3, centrifugamos, descartamos el sobrante y trabajamos con sedimento. Siempre en micro con sedimento, porque está concentrado y se cultiva. Hay unas pruebas como esta inmunológica, ven botitas de diferentes colores, es una prueba de aglutinación en látex, donde ponemos una gotita en cada pocillo y ponemos una gota de LCR en cada pocillo. Donde aglutine, eso es. ¿Y qué contenido tienen las botellitas? Cada botellita es anticuerpos contra Escherichia coli, Pneumoniae, todos los organismos que pueden producir meningitis. Otra vez la limitación, no lo dice la limitación, pero ya en una hora ya sabemos qué tipo de organismo es el causante. Estas pruebas son muy buenas en emergencias por alguna razón, debe ser por costo, no se usan mucho en los hospitales subvencionados. Inicia, salud, cosas. Ya, con este cuadro van a tener pesadillas, se lo recomiendo, pero les voy a explicar. Les dije que había pruebas que nos permitían en una hora y media tener una idea de qué infección es, ¿verdad? Presten atención para que no sea de vaporreta, tengan bien claro el concepto y lo único que hagan es recordarlo después cuando lo vean. Les dije que entre las pruebas bioquímicas que se testea es glucosa y proteínas. La glucosa en un suero, en un LCR normal, está entre 70 y 100, igual que en los sueros sanguíneos. ¿Está bien? ¿Está muy bien? 70 a 100. ¿Qué pasa si en una muestra de LCR doso glucosa, mido glucosa y me sale el valor muy bajo, de 40 miligramos por decilitro?
¿Cuál sería la interpretación? ¿Qué pasó con la glucosa? ¿Se evaporó? ¿Quién la absorbe? ¿Quién? La bacteria no la absorbe, la bacteria la consume. Entonces, si yo encuentro glucosa disminuida dramáticamente, ¿la meningitis de qué será? ¿Bacteriana o viral? Bacteriana. Si yo encuentro la glucosa normal, ¿será bacteriana o viral? Viral. Proteínas. La proteína es el producto de la degradación de los carbohidratos y se disparan dramáticamente cuando es bacteriana. Cuando yo encuentro proteínas aumentadas, ¿será bacteriano o viral? Bacteriano, porque las proteínas se disparan en una infección bacteriana. Y si encuentro proteínas ligeramente aumentadas, o ese proceso inflamatorio, no es bacteriano. Y el último indicador, células. Le dije que con tubo 2 se hacía estudio de celularidad. Recuento los leucocitos. ¿Qué es lo primero que va a aparecer cuando hay una infección? Cuando hay una infección bacteriana, ¿qué? ¿Hay aumento de leucocitos o no? Sí, hay leucocitosis. Y dentro de los leucocitos, ¿cuál es la que predomina en una infección bacteriana? ¿Polimorfos o monos? Polimorfos. Entonces, escuchen, pregunta de examen, escuchen. Paciente varón que llega a la emergencia con un cuadro clínico compatible con meningitis, se toma muestra de LCR y estos son los principales resultados. 1. Glucosa, 40 miligramos por decilitro. Proteínas, 300 miligramos por decilitro. Leucocitos, 10.000 leucocitos por mililitro con predominio del polimorfo nuclear. Diga usted qué tipo de meningitis es. ¿Se entendió? ¿Ven la importancia de este cuadro? ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? Proteína, ¿cuánto es el valor normal? Hasta 4. Cuando recuerdo, hasta 4. Y en una hora y media, y eso es mucho, ya tienes una idea que puede ser, ya puedes afinar tu tratamiento empírico. Bien. Lo revisa. Líquido pleural. Si era punción lumbar, aquí será punción pleural, cómo se toma la muestra. Volumen normal, 5 a 15 mililitros, formación pleural parietal, están los valores de proteínas, de glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí sí hay que hacer un análisis un poquito más detallado. ¿Por qué? Porque se toman muestras en suero y de líquido pleural y se mide ¿qué cosa? Proteínas en suero, líquido pleural. Se mide LDH en suero y líquido pleural y se establece una relación, un numerador-denominador. Si los valores es menor a 0,6 es un trasudado. Si la relación entre LDH pleural y suero es mayor de 0,6 es exudado. Igualito para proteínas. Hasta ahí no ayuda mucho, pero con esto sí. ¿Qué pasa si es un trasudado? ¿Es un problema infeccioso? No. Puede ser insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis, misedemas, no interesa. No es nefrotismo. ¿Qué pasa si es un exudado? ¿Puede ser infeccioso? Sí. Entonces es importante categorizar si el derrame pleural es producto de un trasudado o no exudado. Y ahí se actúa. Pero no es lo único. Se hace más pruebas bioquímicas de soporte para ver cómo está el paciente, se hace gran cultivo, recuerden, siempre en estos fluidos se hace gran cultivo para ver cuál es la agente causal. Siguiente líquido sinovial. ¿Cómo se llama el procedimiento para tomar muestra de líquido sinovial? Artrocentesis. ¿A qué tipo de pacientes? A los que te hacen una artritis séptica, aquellos que tienen una artritis, artropatía, o cristales, o un derrame de líquido sinovial por trauma. Una patada, un golpe, una caída. Y acá está, ¿no? Un líquido sinovial normal, uno solamente inflamatorio, uno que es hemorrágico y este de acá que es séptico. Este es el que nos interesa. Todo turbulento. ¿Por qué? Y ven un cuadro parecido. Vamos a fijarnos solamente en glucosa, proteínas y células. ¿Cómo está la glucosa en una muestra inflamatoria? Ligeramente baja. Infecciosa, dramáticamente baja. Proteínas,
ligeramente aumentada. Infecciosa, dramáticamente aumentada. Células, más de 50.000 células, con predominio de 75% en neutrones, a diferencia de las otras muestras de líquido sinovial. Ven la importancia del estudio de estas tablas. Y por último, líquido peritoneal. ¿Cómo se llama el procedimiento que me permite tomar muestra de líquido peritoneal para hacer? Tratan algunos de los valores normales, igual a 100, proteína de 0,3 a 4,1, y se va a tomar la muestra de este líquido peritoneal. ¿Y qué se le va a hacer? Igualito que en el caso del líquido pleural, una relación entre albúmina en suero y albúmina en líquido cítrico. Si la relación tiene valores por debajo de 11 gramos por litro, bajo gradiente de albúmina; si tiene por encima, alto gradiente de albúmina. Y eso se hace junto con el análisis microbiológico, gran y cultivo de líquido para ver si está ahí la bacteria metida o lo que fuera que esté en esa muestra. Ustedes se dan el reporte de leucocitos. Y con eso sería lo que queremos conversar con ustedes sobre el estudio de algunos fluidos corporales externos. No son todos, pero están los más frecuentes. ¿Preguntas? Si no, pregunto yo. Recuerden que en el examen puede venir cualquiera de estas preguntas, puede venir. Ya más o menos para que vean cómo hay que leerlo y contestar. Pregunta número 1. ¿Es un factor de riesgo relacionado con bacterias en insectos? Todos son factores de riesgo excepto uno. ¿Cuál es? A, B, C, D. ¿Cuál? D, dice acá. D. Pregunta 2. En relación a la toma de muestra del lemo, todo es cierto excepto A, B, C, D. La C. C, Miguel. En relación al procesamiento de líquido cefalorraquídeo, todo es cierto excepto hay algo que es falso. ¿Cuál es? La primera, ¿no son 3? ¿Qué? De la primera, ¿no son 3 muestras? Serían 3 frascos. ¿Acá en esta? En la 2. Ya, ¿qué cosa me dices? Puede ser 2 a 3 frascos. Tu diapo dice 2. En mi experiencia le dije 3. Lo que sí no es que en lactantes no puedes tomar de 5 mililitros de muestra. Dijimos de 1 a 3. Ya, la pregunta 3. Todo es cierto excepto, ¿cuál es la falsa? A, B, C, D. 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 No. Eso es cierto. Hay una que es falsa. ¿Cuál es? La C. Yo les dije que en micro todo el trabajo es con sedimento o con sobrenante. Sedimento. Le dice el sobrenante se tiene en cuenta para estudio cultivo. Falso, totalmente falso. Menos mal que era la última. Ya. Y así puede venir la pregunta. Paciente varón de 40 años, flor, entra a la emergencia con un diagnóstico de meningitis, probablemente neumocócica, y realiza una función lumbar. ¿Cuál de estos 4 respuestas se ajusta o se alinea a este enunciado? Entonces, ¿qué características? No tengo que contestar, eso lo van a contestar ustedes. ¿Qué características tiene la pregunta del paciente? ¿Qué nos dice el paciente? ¿Qué tiene? ¿Qué podría tener? Una meningitis neumocócica. ¿Es bacteria viral? Bacteria. Sobre estas, la que se ajuste al enunciado de la pregunta. Ahí está el ABA número 3 de la próxima semana. Y ya está. ¿Preguntas? ¿En el lado es necesario que pongamos conclusión y discusión? ¿Dónde? En ese lado. En todos los lados. ¿Saben qué es conclusión, discusión, no? Discusión es tu resultado sobre lo que tú has leído, lo que has hallado, lo contrasta con lo que dicen otros y dices, acá esto es así, pero yo encontré un pata que escribe esto y ahí eso discute. ¿Cómo van a subir las notas? Según el sílabo, todo antes del parcial, que es donde acaba de hacer uno. Para que no vayamos a tocarle como en qué estamos fallando o no sé, nos haga una retroalimentación Ya. para poder ir mejorando en los siguientes horas. Ya, vamos a ver. Yo le contesto esto. ¿Otra pregunta? Ya, se ponen a trabajar con los cultivos, por favor,